Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, esto es Círculo de Ideas, soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida al programa. El día de hoy me acompañan Francisco Sea. Querido Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches compañeros. Gusto Martín Espinosa. Pascal, ¿cómo están? A todos, muy buenas noches. Humberto Musacchio. Compañeros, buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, pues la liberación de Florence Cassé ha causado polémica en los últimos días desde que se llevó a cabo y regresó ella a Francia. Y le pregunto al panel, ¿cómo se explican ustedes la decisión tomada por los ministros de la Suprema Corte? ¿Por qué le abrieron las puertas? ¿Qué significado tiene o puede tener este fallo? Paco Sea. Pues bueno, yo creo que aquí debemos de ser muy claros y primero, a mí me parece una obligación que tenemos todos los medios de comunicación de ofrecer una disculpa al público, porque en este asunto fuimos tan desaseados desde hace mucho tiempo como se podía hacer. Y me refiero a que en un principio este asunto es resultado de la búsqueda de rating, ¿no?, en un momento dado, de la irresponsabilidad también de los medios de comunicación, de que nunca hemos sabido tampoco comunicarle al público cuáles son y cuál es el tipo de las decisiones jurídicas que puede tener la Suprema Corte de Justicia, de los términos también en los cuales se debe de hablar en materia de amparo. La decisión no tiene otra explicación más que la aplicación puntual de la ley, o sea, no tiene otra explicación. Que yo pienso, y además así empiezo, y he empezado todo esto, que a mí me queda claro porque resulta ser que Arturo Saldívar a mí me dio amparo en la Escuela Libre de Derecho, entonces era el abogado más exitoso en materia de amparo que ha habido en este país, se hizo multimillonario siendo abogado de amparo, o sea, fue muy exitoso, y la resolución y el expediente lo leí, entonces creo que sé un poco de lo que estoy hablando, y a mí me queda claro que se aplicó el derecho. Ahora, de que la señora sea culpable, también por todo lo que leí, me parece que sí lo es. Pero de ahí a que hubiera sido irresponsable por parte de la Suprema Corte de Justicia no otorgar el amparo en los términos que lo otorgó, también eso me queda claro. A ver, Paco, pero déjame preguntarte esto, de manera puntual, pero también inusitada, ¿no? Porque leía yo el día de hoy que es la primera vez que una persona sale, en un caso penal, bajo la figura de amparo directo en revisión, ¿sí es así? Así es, pero hay que tomar en cuenta que la Corte ya había tomado antecedentes en otras materias. Sí. Lo citó en la discusión Arturo Saldívar y lo citó también Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los dos lo citaron. Hubo una decisión en la cual la Suprema Corte de Justicia le ordenó de manera inmediata a un juzgado que le devolviera la patria potestad y los hijos físicamente a una mujer a las cuales se le había retirado otro juzgado. Y ese es exactamente el mismo caso del que estamos hablando, nada más que en otra materia. O sea, yo sé que a todos los mexicanos nos cayó como una patada en la parte más noble que podemos tener, sin duda. No me incluya en ese Es todos, que usted es duro de partes nobles, maestro Verdugo, por eso me duele. Pero no. Es que así esas generalizaciones son las que ayudan al embrutecimiento colectivo. Pero yo estoy siendo muy claro, o sea, y aquí hay que decirlo, ¿se aplicó la ley? Sí se aplicó la ley. Que a muchos mexicanos, al 99.9%, menos Ángel Verdugo, nos pareció verdaderamente pues algo terrible, en contra incluso del propio país, porque fue indignante ver cómo esta mujer llegó a Francia, declaró mentiras allá, porque hay que también dejarlo claro, la Suprema Corte de Justicia nunca dijo que esta señora es inocente ni culpable, que era culpable lo dijo un tribunal inferior, un tribunal... Bueno, tres instancias. Pero el fallo definitivo en donde la dicen culpable fue un tribunal colegiado de circuito. Entonces ahí se dijo que era culpable, pero la tienen que sacar por las fallas y por las violaciones a sus derechos humanos y por un procedimiento viciado. Debe de quedar muy claro. Y ella llega a Francia a decir, me sacaron porque soy inocente, lo cual es una mentira. Y toda la faramalla, y Alain Delon, y François Hollande, y Nicolás Sarkozy, perdón, pero se vieron exactamente como nos vimos nosotros aquí, de la misma forma de ridículos e irresponsables, recibiendo a esta mujer que bueno, hay todos los elementos para pensar que es culpable, aunque lo único que no hay es una averiguación previa que haya sido integrada con pulcritud, y eso obviamente pues destruyó todo el proceso, la credibilidad del mismo. José Luis.
Bueno, yo comparto lo que acaba de decir Paco. Yo dividiría este análisis, digamos, en tres aspectos. Creo que el primero, que es la parte de la decisión judicial, a mí no me queda la menor duda que la Corte hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque es una Corte en la cual lo que le están solicitando es que determine si hubo o no violaciones constitucionales a los derechos de una persona extranjera que estaba en territorio nacional. Y la Corte, al analizar en fin, todos los sucesos y los distintos juicios, se da cuenta que hay violaciones y que hay violaciones de origen. Es decir, que son violaciones tan graves al debido proceso y a la presunción de inocencia, que lo que hace es que, digamos, afecta todo proceso. Y lo digo esto porque frente a la otra opción, que era regresar el asunto para que otro tribunal colegiado volviera a revisar el caso, era una cuestión sin sentido. ¿Por qué sin sentido? Y sin las pruebas, José Luis. Entonces, porque eran pruebas manipuladas de origen. ¿Y eso qué quería decir? Que todo estaba viciado. Todo estaba viciado. Entonces, la Corte lo que hace es toma una decisión respecto a lo que se le pregunta, y lo que pasa es que lo que se le pregunta es determinante en todo el asunto, de tal forma que la señora, pues, la tienen que dejar salir libre. Ahora, paso al segundo aspecto, que es, yo creo que la parte política. Por supuesto que la Corte y las Cortes constitucionales tienen una esencia también, además de jurídica, política. Y por supuesto que la Corte también hizo un análisis político del asunto, que regresar este asunto a otro tribunal era seguir con una papa caliente que iba también a generar un efecto nocivo al Poder Judicial, porque era aventarle a los jueces algo que sabían que no tenía salida. Entonces, evidentemente que la Corte también aquí tomó una decisión pragmática y política. Y la tercera cuestión que creo que hay que resaltar es la parte social. Es decir, por supuesto que un asunto de esta naturaleza afecta a las víctimas, digamos, hace que la gente se indigne, pero yo creo que la reflexión aquí es que no es el culpable aquí no es la Corte ni los ministros que votaron a favor. Los culpables son los funcionarios públicos que en ese entonces, llámese Genaro García Luna al frente del AFI y llámese el entonces Procurador de la República, Daniel Cabeza de Vaca, son los funcionarios que tendrían que estar enfrentando un proceso administrativo y penal. ¿Por qué? Porque esos son los funcionarios que hicieron que se generara el problema del vicio de origen. Y el productor que estaba presente, Luis Cárdenas, ¿no? Claro. Que él era el bueno, que... y sus equipos, o sea, son estas dos instituciones y sus equipos. Y ¿no? sin embargo, Pepe Buendía, se ha centrado mucho la crítica, digamos, de quienes están inconformes, que yo creo que es una buena parte de la sociedad mexicana, no sé si toda, como dice Ángel, pero se ha centrado la crítica en los ministros de la Corte. Bueno, sin duda, hemos estado viendo algunas de las mediciones que se han estado haciendo en los últimos días y el rechazo, digamos, popular al fallo de la Corte y a la decisión de los ministros es muy alta. Cuestión que a mí tampoco me sorprende mucho si, como decía, por ejemplo, Paco hace un rato, el manejo que se dio los medios de comunicación, que no solamente se dio antes, incluso después del fallo de la Corte, siguen presentándose como liberaron a la secuestradora. Vemos las declaraciones de algunos activistas que después del fallo de la Corte siguen más o menos con la misma retórica, digamos, un poco de linchamiento, y desde mi punto de vista creo que se planteó un falso debate entre las posiciones que creían que se estaba liberando eso a una secuestradora y los que decían, no, aquí lo que está sucediendo es que se cuidan formalismos de la ley o hay aspectos políticos que están detrás. Y a mí me parece que ese no es la discusión de uno de los casos más controvertidos que hemos vivido en este país y que creo que puede ser, como ha sucedido en otros lugares, un asunto paradigmático sobre la interpretación y aplicación de la justicia, que creo que es lo que nos toca ver hacia adelante. A mí me parece que este caso se parece un poco al espejito de Blancanieves, en el que nos reflejamos muchas cosas bastante feas de la justicia y de lo que ha pasado en el país en los últimos años y que creo que explican la actitud hacia la Corte que preguntabas y el rechazo popular. Por un lado, nos refleja cosas que nosotros sabíamos, las detenciones ilegales, la brutalidad de los policías, las presunto culpable, los ministerios públicos que son incapaces de integrar bien las pruebas para poder llevar adelante una acusación. Por supuesto, los jueces que juzgan o aceptan integrar un caso sin las pruebas suficientes. Y luego,
pues afortunadamente, y en este caso me parece que es lo que hay que resaltar, una corte que se da el papel de revisar los actos de autoridad del Ministerio Público y de jueces y lo corrige. Entonces, esa parte que refleja es muy fea. Hay otra parte que también refleja el fallo Cassés y que no podemos dejar de lado y que es, digamos, la parte más sentida y dolida. Y es que en los últimos años de guerra contra el narcotráfico y pérdida de la seguridad pública en el país, obviamente se genera una visión sobre las víctimas en la que los criminales o la criminalización de la justicia, pues obviamente enoja, irrita a cualquier persona que, como muchos de nosotros hemos ido o hemos estado cerca de actos de delitos de distinta índole, bueno, pues cualquier cosa que signifique impunidad o poner en libertad a alguien que pudo haber cometido un delito, pues nos remite a las peores sensaciones y sentimientos que hemos vivido con la criminalización de la seguridad pública. Por eso me parece que lo importante a partir de ese reflejo sería ver hacia adelante y ver cuáles son las lecciones que deja. Ángel, ¿cómo se construye la certeza entre quienes la tienen, que yo insisto son muchos, de que Florence Cassé es culpable? En un país que, como decía Pepe, se duda de la actuación del Ministerio Público, se duda de la Administración de Justicia. ¿Cómo se construye esa certeza sobre la cual está fundada la opinión de muchísimos mexicanos? ¿Te refieres a la certeza de esa masa amorfa en su culpabilidad o a la certeza jurídica? No, la certeza de la opinión, ¿no? La Muy opinión. bien. Se funda o se forma básicamente en cosas que, como dice José Luis, son muy feas y deberían dolernos en lugar de festinarlas. Primero, una ignorancia supina de muchos comunicadores que, sin saber absolutamente nada de derecho, opinan como si fueran doctores en derecho constitucional y especialistas en juicios de garantías. Segundo elemento, somos un país con 7,5, 8 años y medio de educación, de tal manera que es muy difícil encontrar personas no solo que sepan de lo que es un juicio de garantías y de qué elementos consta un proceso penal, sino que ni siquiera saben leer bien. Entonces, a eso seguimosle agregando que tenemos unos medios, ya hizo la autocrítica correspondiente Paco, que gozan y disfrutan del embrutecimiento colectivo porque de ahí está una fuente importante de utilidades. En ese licuado entre ignorancia sinvergüenzada, acomodaticios, esa cuestión tumultuaria que nos encanta, donde tenemos a un comunicador convirtiéndose en el gran juzgador, sentenciador y todo, eso nos encanta a los mexicanos. La ley, la legalidad, la cultura de la legalidad no se nos da a nosotros. Recordemos que en los 300 años de la conquista, de la época en que los españoles eran los Juan Camaneyes aquí, se decía, acátese pero no se cumpla. Es decir, ya está la ley. Es decir, hemos sido educados, traemos esa cultura arraigada, bueno, ahí déjala pues la ley, pero que no se cumpla porque nosotros hacemos las cosas de otra manera. Me sorprende la ingenuidad en ese tenor de Pepe cuando dice ministerios públicos incapaces de armar un expediente o una averiguación. Al contrario, son increíblemente eficaces y capaces para armar una averiguación para que en un año, año y medio encuentren los elementos para que pueda salir. Es totalmente lo contrario de lo que estás diciendo. Son increíblemente hábiles y capaces porque es mucho más fácil, y ahí es donde está la vía para que muchos delincuentes salgan, pero no de manera inmediata. Y la ganancia del Ministerio Público. Efectivamente. Más negocio. Y ahí está el negocio. Entonces, me sorprende la ingenuidad, lo que habla de que no conoce realmente los intríngulis, las tripas, por decirlo de alguna palabra vulgar, del sistema de impartición de justicia en México. A mí realmente me preocupa esto que hemos visto, donde millones de mexicanos están tristes, dicen, e indignados por lo que pasó. Yo creo que si este país fuera un país diferente, debería estar feliz, alegre, porque por primera vez en un juicio de este tipo se aplica la ley en todos sus elementos. Se hace privar la legalidad por encima del sentimiento y la opinión pública. Creo que fue un periódico de circulación nacional. El 83% de los mexicanos piensan,
puede ser el 100%. La justicia no puede estar sujeta a la popularidad en la plaza pública. En resumen, ¿qué diría? ¿Dónde se funda eso, Pascal? En la ignorancia, en la clase de sociedad que somos, y que somos una sociedad que goza del tumulto de la masa amorfa, cobarde, que habla además sin conocimiento de causa, y que además la tragedia le da posibilidades a la gente de arrogarse un conocimiento que no tiene. Hablo específicamente de esta nueva heroína que es la señora Miranda de Wallace, que jamás, junto con el señor Martí, que jamás protestaron contra el montaje, sino que ahora hablan de... Es decir, el montaje, la Comisión Nacional de Derechos Humanos habló, si no estoy mal, ya en marzo del 2006, ya se había hablado del montaje, y nadie movió un dedo absolutamente. Ahorita nos desgarramos las vestiduras en contra de Genaro García Luna, el ingeniero ya no está en México y le estamos tundiendo. ¿Por qué no lo dijeron antes? Pero además, ¿habrá un delito, Paco, en el código donde se pueda fincar responsabilidad? Sin duda lo hay, pero tiene una vigencia. Sí, claro. Entonces, a los 7 años, ya, ¿no? a los 7 años ¿no? ha prescrito. No ha prescrito. Entonces, ¿por qué no decimos esas cosas? Y en vez de estar en este escándalo, ¿por qué no se inicia una denuncia y se le da el curso legal correspondiente? Muy bien, todavía tenemos que escuchar a Humberto Musacchio y a Martín Espinosa sobre este tema, pero tenemos que hacer un corte, no se vaya, regresamos con la discusión a Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Martín Espinosa, estamos hablando del caso Florence Cassés. Mira, hay demasiados recovecos en este asunto por todo lo que hemos escuchado. Yo nada más voy a decir 2 cosas. Me da mucha tristeza que una sociedad tan vilipendiada, tan sobajada en materia de procuración de justicia, todavía los intelectuales vengan a decirle a esa sociedad que es bruta, que no entiende, que a pesar del sentido común, pues hay cuestiones de derecho que ustedes no entienden, nosotros déjennos hacer el análisis y nosotros resolvemos el tema. Y la sociedad sigue siendo una sociedad agredida, una sociedad que viene arrastrando problemas de impartición de justicia muy graves y que lamentablemente no vemos hacia dónde la misma sociedad pueda tener elementos para poder leer o para poder interpretar adecuadamente esa situación. Sí está justificada la reacción social. Totalmente, amplia que hemos porque visto. la gente está dolida. Mira, no sé si tiene razón la gente o no tiene razón la gente, o si el 100%, porque dice que esto fue una injusticia, tendría que ser una injusticia. Pero hay un gran dolor social por todo este tipo de cuestiones que quienes tienen en su mano el manejo de la ley, la siguen aplicando y la siguen impartiendo en materia de justicia a su libre albedrío, incluso por encima de la ley, como decía Ángel. O sea, tú deja a un lado la ley, al final de cuentas siempre vamos a encontrar recovecos a través de los cuales podemos violar esa ley y podemos hacer de la sociedad o con la sociedad lo que nos dé la gana. Esa es una parte. Es un asunto de dinero, ¿eh? Ah, por supuesto. Bueno, la gente ahorita en la calle te dice, ¿y por qué no salieron los demás de la banda? Si es el mismo caso, si es el mismo video, fue el mismo montaje que hicieron los policías anteriores. Porque no tiene el mismo abogado. Ah, bueno, y porque no tiene el impacto mundial que esto ha tenido entre el gobierno francés y el gobierno de México, ¿no? Humberto, tanto en cómo termina legalmente este caso como en la reacción pública, ¿importa el hecho de que sea una extranjera de la que estemos hablando? Bueno, si está detrás el Estado francés, yo creo que sí importa. Pero yo quiero contestar a esta situación con preguntas. La primera es, ¿no había la posibilidad de reponer el caso? Por ejemplo. Ya lo explicó Paco. Ya lo explicó, pero yo creo que muchos amigos que nos están viendo en la televisión no lo tienen claro, como no lo tengo yo. Esa es la primera pregunta. La segunda es, si el Ministerio Público obró de esta manera que finalmente se demuestra que no fue precisamente apegada al derecho, si los señores jueces de primera, segunda y tercera instancia
fallaron en contra de la francesa y luego se descubre que no, que todo estaba muy mal, que todo estaba montado, que había un vicio de origen en el caso. No le va a pasar nada a los agentes del Ministerio Público. Ellos no se no le va a pasar manifestaron. nada a los jueces que son capaces de culpar a un inocente. Humberto, pregunto, man. La razón no es un problema de decibeles. El problema es que la Suprema Corte y los ministros no entran a esas cosas que tú estás señalando. Hombre, pobrecitos. Sí es. Sí, es la que no, Corte... no les pagamos lo suficiente. No. A ver, pero el asunto es ese. Ahí sigue el problema para la sociedad. Nos quedamos con esa justicia que hace las cosas al troche y moche y no le pasa nada. A ver, es que desgraciadamente yo entiendo tu encabronamiento. No, Humberto. yo lo comparto entiendo. la indignación social. Pero el asunto es este. Es que parece que somos ingenuos. La justicia en cualquier país del mundo, en Francia, en España, en Estados Unidos, en es China, un asunto de para dinero. decirlo claramente. ¿Cuándo han sentenciado a la silla eléctrica a un rico en Estados Unidos? Jamás. Nada más fríen a los pobres, a los negros y a los latinos. Y ese es el mismo asunto. La señora tuvo un muy buen abogado. Esa es la desgracia del asunto. Y te lo voy en algo que va a entender muy bien la gente. Juan mata a Pedro. Juan, todo el mundo sabemos que mató a Pedro, pero nadie fue a declarar. Claro. Y la única prueba que tienen es que el judicial, ya sabes, de esos que son muy buenos para el Tehuacán, lo hace firmar su declaración con toques. Y de eso sí, tienen las pruebas. Firma su declaración. Por todo el mundo sabemos que Juan mató a Pedro. Lo sentencian a 50 años de prisión y después hace el mismo procedimiento y en amparo lo tienen que sacar porque la única prueba que tienen es su declaración arrancada bajo tortura. En el caso de Cassés, te voy a ir rápidamente, porque me aventé el expediente, cuáles eran las pruebas. La declaración de Ezequiel Elizalde, la primera persona que declaró en contra de ella, que la reconocía perfectamente. Esa no hay ninguna duda. La segunda, la declaración de los miembros de la banda que la reconocían como una integrante de la banda. La tercera, la declaración de Cristian y Cristina Valladares, madre e hija, de Cristina y Cristian Valladares, madre e hija, que en un principio no la reconocen ni de voz, ni de físico, ni de nada, y después empiezan a cambiar su declaración básica. Una supuesta inyección. Lo de la marca. Lo de la marca. Una supuesta inyección que le ponen a Cristian en la Para marca. anestesiarle el dedo. Para anestesiarle. Que después resultó que no era... Que era de nacimiento. Exactamente, que era una marca de nacimiento. La Corte dice, a ver, en el asunto de la declaración de Cristian y Cristina, al momento en que se da el montaje, ellos cambian la declaración. Con el asunto mediático que se da, cambian la declaración y resulta que cada día que van, entonces ya están más seguros de que la señora es la secuestradora. La defensa deja sin efecto lo del asunto de la marca. Dicen también, y la defensa dice que fueron presionados los miembros de la banda para hacerlos declarar que ella era parte de la banda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quitas todas estas pruebas. Hay otras, la de Ezequiel Elizalde, que además de todo son desgarradoras sus declaraciones en la Suprema Corte de Justicia cuando dice que México es un país de porquería. Él sí, desde un principio, es el que dice, esta señora fue. Pero hay también una tesis de jurisprudencia, una jurisprudencia sentada del testigo singular. El testigo singular que está acusando a una persona pierde totalmente credibilidad en un caso para sentenciar a una persona. Entonces a la Suprema Corte de Justicia le quitas todo eso. A mí me parece, te digo, porque... O sea, duele, sí duele. O sea, te encabritas, pero claro. Eso contradice lo que yo estoy preguntando. Sí. A ver, ¿qué le va a pasar a los señores agentes del Ministerio Público, jueces de tres instancias, que dan por buenas esas pruebas y no les pasa nada? es que no son las pruebas, hombre. Son dos asuntos distintos. Son las pruebas. Perdón, entonces los jueces pueden fallar lo que se les pegue la gana sin estar respaldado su juicio. Y no les pasa nada. ¿Qué clase de justicia es esa? No entiendo, de veras. Son dos y por asuntos último, distintos. concluyo. El resto de la banda, ¿qué día va a salir? Yo quiero saberlo, como ciudadano. ¿Qué día van a salir los miles de mexicanos que han sido llevados a prisión con confesiones arrancadas mediante Tehuacán, mediante toques eléctricos, mediante tortura? Pruebas Ese es el problema. No es un asunto de técnica jurídica. No hay cosa en este mundo, en la sociedad, que no esté impregnado de política. Y de dinero, como dice tan justamente el Esa es la Pepe, realidad. buen día. prócer. Yo, a ver, compartiendo absolutamente tu indignación, creo que lo que yo desearía de este caso, lo que sería importante es que esta indignación nos lleve, digamos, a trascender la actitud cínica
que tenemos frente a la justicia, en el sentido de que no solamente, como decía Ángel hace un momento cuando me decía que tenía una aproximación ingenua frente al Ministerio Público, no solamente podemos verlos como ineptos o incapaces de preparar y presentar bien una averiguación previa, sino además corruptos porque lo hacen de una manera... lo pueden hacer a propósito, exactamente, violando la ley. Yo creo que ese cinismo de aceptar que la justicia está mal y no hacemos mucho para modificarla y cambiarla, son de las cuestiones que más nos han afectado, junto con lo que decía Humberto hace un momento, la falta de responsables frente a las cosas. Oye, qué indulgencia frente a García Luna, cuando él fue el que estuvo en esto y luego lo mantuvieron 6 años, pero no solo es él, Ángel, también son 2 de los policías que participaron en el montaje, que organizó su jefe García Luna en la PFP y que luego los ascendieron. O sea, no solo no los castigaron, claro, los premian. Sí. ¿Dónde están los medios de comunicación que lo celebran. transmitieron? Sin duda. Entonces, ahí está el otro vértice de la justicia. No solamente que no se respete, sino que incluso en algunos casos violarla es una cuestión premiada. José Luis y después Ángel. A ver, yo creo que tanto la opinión de Martín como la de Huberto tienen toda la razón en el sentido de que lo que nos acaba de pasar en un día, en menos de 24 horas, porque primero fue lo de Florán Cassés y luego fue lo de los generales, el del general Tomás Ángeles Daguajare y otros militares, lo que nos habla es de una crisis en nuestra justicia, en nuestro sistema de justicia, tanto en la parte de la aplicación de ley y procuración de justicia, como en la de impartición. Déjame preguntarte esto, ¿que resuelve la reforma penal o no? Yo creo que es un primer buen paso. ¿Por qué? Porque todo va a tener que ser llevado al público y creo que eso empieza a hacer de la justicia algo mucho más evidente frente a cosas tan grotescas y tan burdas como lo que hemos vivido. Ahora, pero yo lo que quisiera decir, estos últimos días se ha mencionado mucho la famosa... suceso en Estados Unidos de la Miranda Act, que es de los años 50, 60, por ahí, 60, en el cual es precisamente la Suprema Corte en la cual reconoce que a una persona acusada de secuestro, que se le violaron sus garantías de inicio, la tienen que dejar libre, y la dejan libre. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces esos casos que en su momento indignaron a la sociedad sirven para resarcir a través de reformas y a través de conductas. Lo que ha anunciado en los últimos días el Procurador General de la República, Sí, que va a haber procedimientos. Dice, bueno, el Estado pide disculpas. Sí. En el caso de los generales es un escándalo. Dice, no hay evidencia más que testigos, entre comillas, fabricados, porque es lo que se deduce de sus protegidos, totalmente manipulados. Y eso, Jennifer, el famoso Jennifer, claro. Y eso a lo que nos lleva es, bueno, ¿a quién teníamos en la Procuración de Justicia? ¿Por qué se truqueaban los procesos? ¿Por qué se abusaba de las medidas cautelares, etcétera? Eso es lo que tiene que llevar una sociedad a exigencias para cosas positivas. Y ya olvidarnos, yo así lo creo, de la señora francesa, que se quede allá, no, que veamos para adelante. Ese es mi punto de vista. Ángel. Es que, la verdad, yo no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pues, para decirlo claro, esa indignación de Humberto y de millones de mexicanos. Es que vamos a cambiar de tema y pregunto, ¿por qué millones de mexicanos no hablan de cómo se practica una operación a corazón abierto para ponerle 5 bypasses a una persona que está a punto de fallecer porque tiene taponeo de arterias? Porque no saben. Muy bien. ¿Por qué si no saben de derecho penal, por qué hablan con una autoridad que solo se funda en la ignorancia? Yo uso aquí el ejemplo, y no es ofensa, Martín, a nuestra sociedad, es simplemente reconocer una gran falla de una forma de educar a la sociedad que viene desde muy lejos, no es actual. Es decir, en otros países donde hay una cultura democrática y una cultura de la legalidad, normalmente las personas no hablan, no opinan con autoridad de lo que desconocen. En el caso de los medios, el conductor o el comunicador consulta, invita, entrevista a un especialista y al otro, aun cuando tengan puntos de vista encontrados. Aquí los comunicadores no tienen ciencia aborrecida. En esas condiciones,
Cuando una persona no entiende qué es lo que hace la Suprema Corte y la ira de Humberto dice, ¿y por qué no decidieron Segunda eso? personal, Y luego dice, ¿y por qué no van a salir los otros? Esto no es automático. Es decir, los procesos tienen sus reglas y Paco y José Luis pueden aclararnos eso, pero no es de ya salió la francesa y ahora salen todos. Hay una discusión en el fondo que yo creo, hay una discusión real en este país, a lo mejor no puesto en esas palabras, pero el sentido es ese, de legalidad por un lado y justicia por otro. Y en donde creo que sí hay mucha claridad en la sociedad es en el tema de la justicia. Bueno, reflejémosla en las leyes. No vamos a decir que se vayan a leer a Kelsen. Desgraciadamente es un principio para generar esa justicia. Es. O sea, fue en el peor caso claro, con la peor persona. Ha sido mi posición, no puede haber justicia sin legalidad. Exactamente. ¿No? O sea, fue en el peor caso con la peor persona. Sí, es, y en el peor momento, todo, quizá. con la peor reacción del gobierno. Sí, o sea, fue en el peor de los mundos. Pero finalmente se está sentando el precedente para que estos señores infelices no vuelvan a agarrar a alguien, lo suban a una camioneta y lo traigan 18 horas dando vueltas. Sí. O sea, a ver, para alusiones cuando un fallo personales. jurídico le parece injusto a un pueblo, esos pueblos se rebelan, ¿eh? Abundan los casos históricos de revoluciones producidas por un fallo equivocado, por una mala aplicación de la justicia. Lo único que te puedo responder, Humberto, es que se rebelen. No respondas, no Es que respondas. desafortunadamente tendríamos revoluciones todos los días. Sí. Claro, hombre. Los Ángeles Te digo, por favor, ¿qué hombre. pasó? O sea, no. Todos los días. Sí, de repente generan Rodney King en Los Ángeles generó un Así es, problema pero muy una grave. cosa, oiga, pero eso de que cuando decimos se rebelan, estamos hablando de cambiar el Estado, de hacer... Yo te diría, contestando quizá de una manera un tanto grosera, pues que se rebelen, hombre. Pero el problema aquí, y creo que lo planteó José Luis cuando dice, vamos al futuro. Yo creo que de aquí hay una gran enseñanza para la Suprema Corte. La Suprema Corte debe empezar a dejar de ser esa torre de marfil. Estamos viendo ahorita que hay un problema de comunicación de la Corte que hace que es decir, yo creo que ahorita deberían haber generado ya una dirección de comunicación social, contratar al mejor comunicador y lanzarse de aquí para adelante a explicar con naranjas, como explicaban las UDIs, qué hace, cuáles son las limitaciones, cuál es su función, porque de otra manera la ignorancia no va a desaparecer. Olga Sánchez Cordero, después, cuando acababa de salir el fallo, tuve la oportunidad de entrevistarla, y cuando le dije, oiga, ya se dio cuenta de la cantidad de opiniones encontradas que está generando esto, verdaderamente se están yendo en contra de la Corte y de usted en lo particular. Su respuesta fue con mucho enojo, pero muy firme. Yo soy una juez constitucional y me importa un bledo la opinión pública. Y luego mi obligación, dijo, Paco, ¿te acuerdas? La Corte no resuelve en función de encuestas y de Ángel, de acuerdo. Pero es que ahorita sí les conviene resolver conforme a derecho y tantos casos, centenares de casos en la justicia mexicana con mexicanos que han sido resueltos de otra forma. Y eso indigna a la sociedad. Son casos paradigmáticos que pueden ayudar a sentar precedentes de lo que no se debe hacer en otros casos. Y ahí diferiría totalmente con la Corte Ángel. liberó a los dos indígenas acusados. Sí, de secuestrar a los ángeles. Vamos a estar más las liberó Olga también. Sino discutiendo más. Las leyes no pueden ser solamente un asunto de sabios o de especialistas. Claro. La controversia pública, discutir sobre ellas, saber que la Corte revisa actos de autoridad, que no es posible violarle a alguien la presunción de inocencia, que hay que leerle sus derechos a las personas, que se necesitan protocolos para las detenciones. Todo eso hace que tengamos o podamos tener una sociedad mucho más alerta para defender y cuidar sus propios derechos. Ahora, antes de irnos a corte, Martín, ¿crees que esto genere ese tipo de revisión de los procesos en México o no? No, pues tengo mis dudas porque la historia se repite y se repite y se repite. Mientras no exista voluntad hasta las altas esferas, cuando una ministra declara me vale un bledo la opinión pública, entonces se está echando abajo esto que estamos argumentando hoy en la noche a través de lo que dice Pepe Buendía. O sea, yo entiendo que la justicia no está en manos de la gente, para eso hay códigos, para eso los legisladores han aprobado marcos legales que rigen la convivencia de toda una sociedad. El problema y lo que yo enfatizo es, ¿por qué en unos casos los expertos salen hoy a decir estuvo apegado a derecho y en otros casos que no estuvieron apegados a derecho, nadie dice absolutamente nada? Pero eso no inhabilita la decisión esta.
está expertos. Martín? Recuerda el asunto de de las dos mujeres indígenas acusadas de secuestrar AFIS, que también la propia Secretaría hizo un montaje y dijo, no, qué bárbaro, desgraciadas, los agarraron, peligro casi, en que se pusieron casi los los matan. policías. Y la Sí, misma sí. ministra soltó a las dos indígenas. Pero es hasta que la sociedad presiona y hace este tipo y eso de va a pasar a los reacciones. militares también. Muy bien. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Fue presentado uno de los programas insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se trata de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Es posible pensar en un México donde todos tengan que comer? ¿Es realista este propósito, Pepe? Buen día. Bueno, para seguir con el término de cruzada, me permitiría incorporar el de la bula de las cruzadas, que eran los documentos papales que generaban en materia de fe o de interés general los propios papas. Yo creo, y me lo decía hace unos días un funcionario del PNUD, esto más que un programa, de lo que se trata es de una estrategia. No es todavía un programa porque no está suficientemente precisado el programa de este combate contra el hambre. Faltan objetivos, faltan mediciones, faltan indicadores. Y en términos generales la pregunta es, todos estamos de acuerdo en la necesidad de convertir la lucha contra el hambre en una prioridad nacional. El problema es cómo. ¿Dónde están los cómo para lograr ese objetivo? Y ahí hay varios retos importantes. Uno, ¿cómo va a resolver el presidente el acuerdo y la coordinación con los niveles de gobierno? Con los más de 2,000 programas de política social que hay en todo el país, ¿cómo los va a integrar? ¿Cómo va a evitar que se preste a materia y a promoción electoral? Y finalmente, ¿cómo va a lograr enfrentar problemas de política económica como fortalecer realmente el ingreso, que es donde está el quid de la pobreza y de la falta de problema alimentario, y los precios internacionales de los alimentos que están fuera del control del gobierno mexicano? Paco, la primera sorpresa, por lo menos para tus servidores, que se da un dato de 7.4 millones. No conocíamos esta cifra, habíamos hablado de 11 millones de mexicanos en extrema pobreza, pero bueno, estos serían los más pobres entre los extremadamente pobres, pero ¿de dónde sale el dato? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se presentó? Me parece también muy controvertido y retomo también lo que dice Pepe. Primero, de entrada, independientemente de esa medición, que también me gustaría saber cuáles fueron los instrumentos porque lo desconozco, ya salió una serie de municipios para decir, a ver, se están basando en 400 municipios en donde están esos 7.4 millones de personas y nosotros ya nos vieron. Están en los municipios de la Sierra de Chihuahua que el año pasado, a estas alturas del año pasado, estaban con un problema terrible de sequía y de hambre, ¿no? Exactamente. Entonces, también leyendo, veo una estructura muy compleja, retomando lo que dice Pepe. Es una estructura muy compleja en donde va a haber un consejo nacional y después va a haber consejos comunitarios, pero también creo que a la luz de las cifras, las que han venido manejando, el programa para luchar en contra de la pobreza del Estado mexicano hasta el día de hoy, asistencialista, ha fracasado totalmente. Entonces creo que tendría que haber una reingeniería y yo también no encontré en ninguno de los documentos. En la página de la presidencia me metí también a verlo y había una serie de preguntas que el campo iba también a coadyuvar, a tratar de paliar el hambre de los mexicanos, pero no han dicho cómo, ¿no? Ángel Verdugo siempre lo ha dicho y seguramente lo retomará. Hace falta una muy compleja reestructura jurídica a la estructura de la tenencia de la tierra en el campo, y yo de verdad leyendo todo esto no vi cuál es la instrumentación, y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque se presenta el programa, todo el mundo aplaude, pero todavía no nos han dicho cómo van a alimentar a esos mexicanos. Es más, incluso se hizo un tema de burla en Twitter, ¿no? No me preocupa nada porque tengo una quesadilla, hicieron un hashtag. Entonces, realmente nos falta y nos deben la instrumentación, ¿no? Pues vamos a darle la palabra a Ángel. Otra vez me sorprende a mí, ya no voy a decir ingenuidad porque se molesta No, al Pepe, contrario, no. pero cuando dice, todos los mexicanos queremos hacer
No es cierto. ¿Por qué me incluyes en ese tono? ¿Por qué? O sea, tú estás en Así contra es, de la así es. cruzada. No. Las generalizaciones son malas. Ahí sí matizó. Lo que me refiero es que es una forma irresponsable de hablar de un problema. Es una forma irresponsable, repito. Todos los mexicanos queremos que Pemex se fortalezca. Y tú fuiste testigo que yo le dije a la Secretaría de Energía, yo quiero que desaparezca Pemex y tú estabas ahí. Sí, fue cierto. Así es. Le cayó muy bien, por supuesto. Entonces dices, miren, dicen ustedes que no saben por qué son los 7.4 millones. Si ustedes hubieran leído el discurso cuidadosamente de la secretaria Rosario Robles, ahí viene la explicación y los fundamentos técnicos. Segundo punto. Ahí está el discurso. En la página de Cedesol lo pueden leer. Segundo pero punto. Ya salió quien dice que no está correcto las cifras. Pero entonces tú preguntaste los 7.4 millones, claro. La respuesta está aquí. Si hay otro que dice que no es, que dé sus argumentos. Ya los dieron. Bueno, pues entonces o sea, tú no son puedes encontrar a los 7.4 más pobres pero cuando eso, todavía tienes Paco, otro municipio que hay más no pobres. Es lo importante. Lo importante es si realmente vamos a reducir o acabar con el hambre y acabar con la pobreza con este tipo de cosas. Entonces, coincido con los que acabaremos con los hayan 7.4 pensado, de Rosario, ya. los que hayan pensado que va a ser pura demagogia esto. Vamos a ver. En el 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, a instancias y propuestas del doctor Miguel Sekeli, se ordenó el levantamiento de una encuesta que es un hito en la historia del combate a la pobreza en el mundo. Esta encuesta tuvo por objeto conocer qué dicen los pobres. Hasta ahorita todas estas medidas son de especialistas y genios, lo que yo llamo los pobretólogos. Y hay una cosa muy interesante de unos reactivos cuando le preguntan en la encuesta, en la muestra, ¿por qué hay pobres? El 14.7, casi el 15%, dijo que porque así lo quiere Dios. Y el 8.6% dijo porque tienen mala suerte. La pobreza en este país, en ciertas zonas, es un problema ideológico, es un problema cultural antes que un problema material. Entonces, si creen que con llevar despensas con arroz, y mencionaron el caso de los tarahumaras que nos lleva a algo que el mismo licenciado Peña Nieto en su etapa de candidato señaló, el gran problema de la dispersión geográfica. Ustedes se acuerdan cómo les llevaron esas despensas a los tarahumaros. En helicópteros. No hay forma de llegar. Nos sale más barato llevarlos a Nueva York, a que todos los días coman. Es que es absurdo. Es decir, debemos entender que los países que han resuelto el problema de la pobreza es porque sus instituciones es trayendo a la gente a las ciudades. Les recomiendo un libro que recién ha aparecido en español que se llama El triunfo de las ciudades. No hay país que haya resuelto el problema de la pobreza manteniendo ese atraso en las zonas rurales. Y termino diciendo, como diría el clásico, ítem más. La peor decisión hasta ahorita del licenciado Enrique Peña Nieto fue haber puesto a Rosario Robles, que no tiene el menor antecedente y sí los tiene para un uso clientelar, un uso demagógico de los recursos públicos. Entonces, esto, con todo respeto, en tanto no se cambien las leyes que dan por resultado que un miserable de la sierra más pobre de donde quieran, de cualquier estado, vaya a Estados Unidos y a los 5 años regrese con una pavorosa camioneta llena de regalos para los suyos. ¿Qué hizo allá? Allá no tienen Cedesol, allá no está Rosario Robles. No, le dieron trabajo. Tienen instituciones, le dieron trabajo. Punto. Y hay un conjunto de leyes que estimulan y premian la iniciativa individual, cosa que no hay en este país. Humberto Musacchio. Agradezcamos al profesor Ángel Verdugo su exposición. Tengo plaza en la SEP, no hay problema. Y ahora no lo que quiero decir humildemente es que por lo menos se le va a quitar el hambre a los que participan en esos 2000 programas contra el hambre, por una parte. Y por otra, ya en serio, me parece que todo intento de combatir el hambre es salvar niños, es salvar inteligencias. Yo creo que en lugar de criticarlo y hacer tabla rasa del asunto, me parece que habría que exigir que las cosas se hagan con seriedad, con un plan coherente, razonado y razonable, para que aquello camine. A mí por sí lo me que has lastima, visto, ¿crees que va para allá? ¿Va en ese sentido? Me lastima la miseria de este país, el hambre de tantas familias, ni siquiera en el campo, aquí en la Ciudad de México. En la zona conurbada, así es.
Y yo creo que lo que haga el Estado finalmente son corcholatas y lo vemos en su conjunto, lo que puede costar un proyecto para llevarle comida a la gente, tampoco es una cosa imposible. Una de las cosas que demostró López Obrador, en tu honor, Ángel, una cita de López, es que se puede llevar dinero y darle un mínimo de bienestar a todos los mayores de cierta edad, a las madres solteras. ¿Por qué no se le va a poder quitar el hambre a los mexicanos que la tienen? Yo creo que sí. José Luis. Yo señalaría, ahorita que veníamos de discutir el tema de la justicia, yo abordaría el otro tema de la justicia que en los años 70 un teórico de la Universidad de Yale que se llama John Rawls describió como la teoría de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia distributiva, que creo que es la más compleja, todavía más compleja que la otra que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo justo? A partir de un sistema social en el cual creo que hoy no queda duda que todos hacemos valer todos los días y a cada hora la propiedad privada. Entonces, a partir de eso es cómo distribuyes entre una cuestión que es intrínseca al ser humano, que es el egoísmo, ¿no? Y aquí yo lo llevaría a decir, yo veo que, a ver, no me parece novedoso que ningún gobernante quiera acabar con la pobreza, me parece que es obvio, me parece que no hay inclusive el peor gobernante que nos guste que no haya dicho, por mí que se acaben los pobres. Pero no se ha logrado. Pero no se ha logrado. Ahora, el tema aquí es precisamente pasar a ese punto, es decir, en la medida en que podamos decir, bueno, les pagamos más a los campesinos, pues muy bien, pero todo eso son paliativos. Son paliativos en la medida, desde mi punto de vista, que no podamos controlar a los intermediarios que en todo el mundo existen y que son los que muchas veces hacen que toneladas de alimentos se tiren en la central de abasto todos los días con tal de mantener el precio, el producto para hacerlo escasear. Recordemos la crisis del huevo hace unos meses, ¿no? Y eso es lo complejo y para eso sí se puede hacer cuestiones obviamente de política pública, pero claro, esas son las cuestiones que afectan a los intereses de los distribuidores más grandes y donde normalmente los gobiernos no la tienen tan fácil para poder imponer sus reglas. Oye, pero ha habido experiencias exitosas como Brasil, ¿eh? Ahí está hambre cero. Bajaron la mitad de la pobreza antes del 2015, antes de llegar a las metas del milenio. Pero con un campo muy distinto. No tienen reforma agraria, no tienen la Zapata y su caballo blanco cabalgando y no hay límite a la propiedad agrícola. La parte fuerte era fortalecer el ingreso. Retomo lo que decía Ángel Verdugo hace unos instantes. Esto es un problema de mentalidad, es un problema de chip. Muchos políticos dicen que van a terminar o quieren terminar con la pobreza, pero en el fondo dicen que siga, porque si no, ¿de qué vivo yo? ¿A qué comunidades voy a ir a visitar y a qué comunidades voy a ir a manipular con esta política asistencialista? Yo creo que mientras sigamos regalando dinero, regalando despensas, subsidiando leche y no creando toda la infraestructura que necesita una sociedad para que el que trabaje tenga mejores condiciones que aquel que no trabaja, seguiremos regalando miserias, seguiremos regalando voluntades políticas, cooptando grupos para los movimientos y creación de nuevos partidos, pero el problema no se va a solucionar. Paco, ¿te parece que este es un ejemplo más de subsidios que van en el sentido que dice Martín Espinosa? Pues yo espero que no sea así. O sea, yo sí retomo también lo que dice Pepe. El campo mexicano necesita una reingeniería muy importante porque finalmente de ahí es de donde se puede alimentar a muchos mexicanos. El ejemplo de Brasil es un ejemplo importante. Estamos hablando, por ejemplo, que China le invierte entre 5 y 6 mil millones de dólares cada año, nada más en la siembra de un producto en Brasil, que es la soya, ¿sí? Y imagina nada más la cantidad de empleos que eso crea. Ahí está verdaderamente la lucha en contra de la pobreza, en el trabajo, en que la gente pueda llegar a ser productiva. La creación de empleos bien remunerados. Claro, ¿no? Totalmente. Ángel, con una producción agropecuaria que es todavía en buena medida de subsistencia, ¿se puede combatir la pobreza, se puede combatir el hambre? Con esa economía casi de subsistencia, imposible. Por eso hay que eliminar la restricción estructural jurídica que impide la llegada de tecnología y capital al campo, que es el caso de Brasil. Brasil puedes ir tú y compras 200, 300, 500 mil hectáreas y te pones a sembrar. Aquí no fue solo eso, sino fortalecer el ingreso. Pero de acuerdo. Bolsa Familia era dinero para poder adquirir alimentos. O sea, Pepe, estamos en la parte elemental del campo. Ahí está, evidentemente estoy de acuerdo contigo, al final de cuentas eso tiene que traducirse en un ingreso, por supuesto.
Yo creo que en esas condiciones van a ser paliativos, muy buenos, muy focalizados, pero al final de cuentas estamos cometiendo un grandísimo problema de entrada. Pensar que los 26, 27 millones de mexicanos que viven en las zonas rurales pueden subsistir y vivir con un ingreso decoroso y con servicios de cierta calidad en educación, salud, en el campo. El campo mexicano, tomen el estudio que quieran, puede albergar alrededor de 10, 12 millones de mexicanos. Los otros 15, su solución está en que nos los traigamos a las ciudades. Humberto, para cerrar. Yo estoy de acuerdo, hay que crear empleos bien remunerados, si es necesario redistribuir a la población, pero mientras hay que darle de comer a la gente, ¿no? Pues muy bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros panelistas. Soy Pascal Beltrán del Río. Los invito a que me acompañen el próximo domingo a las 21 horas aquí en Cadena 3 a una nueva emisión de Círculo de Ideas. Buenas noches. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3-MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.